Hello and welcome to this lesson. This is lesson number 8 and today we're going to talk about how to write a poem. The objective of this lesson is to read, listen and write a poem and identify main ideas. En el día de hoy vamos a leer, escuchar y escribir un poema y también identificar las ideas principales. Main ideas son las ideas principales. Recuerda los verbos read, listen and write. Leer, escuchar y escribir. Questions for you. Do you remember last class? ¿Se acuerdan de la clase anterior? En la que hablamos acerca de cómo escribir un párrafo que nos describa a nosotros con las cosas que nos gustan, que no nos gustan, nuestros gustos musicales, nuestro gusto de película, nuestro gusto de deportes y también de ropa. Y quedaron estas preguntas pendientes para ustedes. Por ejemplo, ¿qué palabras usamos para expresar algo que nos gusta? Do you remember? ¿Se acuerdan? I can tell you one. I like. ¿Qué palabras usamos para expresar algo que no nos gusta? Do you remember? Which one did you write? ¿Cuál escribieron ustedes? I wrote I hate. I hate. ¿Cómo expresamos preferencia de gustos musicales? For example, I like listening to. Me gusta escuchar cierta música. Acerca de películas, I like watching. Yo podría decir me gusta ver. I like watching sci-fi movies. Me gusta ver películas de ciencia ficción. Acerca de deportes, I like playing football. Me gusta jugar fútbol, por ejemplo. Recuerden que luego de I like, I love, I hate o I prefer, el verbo que viene va a ir con ing al final. Y preference about clothes, sorry. What type of clothes do you like wearing? I like wearing sweaters. A mí me gusta usar sweaters. Ok, recuerden responder estas preguntas en su cuaderno usando el vocabulario necesario que ya vimos en las clases anteriores en English. Remember, answer your questions in English. Okay, for this lesson, the book pages we're going to work are page 15 of your student's book. Solamente la página 15 de su libro del estudiante, donde vamos a encontrar el poema que van a leer y la tarea para el poema que van a escribir. So, first things first. Primero, what is a poem? What is it? What type of text is a poem? ¿Qué tipo de texto es un poema? Do you know any poems? ¿Conocen algún poema? There are many famous poems. Hay muchos poemas famosos. For example, you can say Pablo Neruda's poems, or Gabriela Mistral poems, or Shakespeare poems. There are many famous poems. Do you like poems? Do you like? Do you dislike or do you hate poems? Do you love poems? Let me know in the comments. A poem is a piece of writing which expresses feelings, opinions, and ideas. Es un texto que expresa sentimientos, opiniones e ideas. También tiene un rhythm. Rhythm es un ritmo, tiene un ritmo bastante particular. Tiene un juego de palabras bastante interesante. ¿Okay? Generalmente los poemas tienen una estructura muy típica del poema que ya vamos a revisar. Entonces, acá tenemos poem structure o la estructura del poema. Tienen ahí el poema de la página 15 de su libro y pueden pausar el video, ir a buscar su libro y verlo conmigo para poder ir destacando algunas palabras importantes o la estructura del poema. ¿Ok? Entonces, de primero lo que tenemos arriba es un title o título, ¿cierto? Tenemos acá el título o title del poema que sale ahí también. The title of this poem is Thinking. El título de este poema se llama Thinking. Do you know what is thinking? Think, thinking, pensar o pensando en este caso. También acá tiene un pequeño símbolo de audífono, que lo pueden ver ahí, que se trata de que ustedes con la pista número 4 pueden escuchar el poema y leerlo simultáneamente. ¿Ok? También tenemos the author. Author here, this, is the author o el autor, ¿ya? Autor o autora del poema. In this case, the author is Walter D. Wintle. Walter D. Wintle. And 1905. When was it written? In 1905. ¿Cuándo fue escrito? En 1905. ¿Ok? Después tenemos que el poema está separado en dos partes. Cada una de estas partes se llama stanza. So we have stanza number 1 and stanza number 2.
So we have two stanzas. Do you know how to say stanza in Spanish? ¿Saben cómo se dice stanza en español? Estoy segura que lo vieron hace un par de años, para que lo puedan recordar. Every stanza is made of different verses. Cada stanza está hecha de diferentes verses. Every line is a verse. Cada línea que aparece acá en cada stanza va a ser un verse. In Spanish is very similar. En español también tiene un nombre muy similar. Do you remember the name of a verse in Spanish? Y tenemos acá una picture. So the picture is optional. La picture es opcional. No es necesario que esté acá en el poema, pero también nos puede ayudar a entender el significado del poema. ¿Ok? Vamos a leer también el poema juntos o lo pueden escuchar también. Estoy segura que también pueden escuchar ahí el audio que tiene una mucha mejor lectura, pero podemos leerlo juntos también. Okay, so here we go. Listen, look, and read. Follow the reading. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it's almost a cinch you won't. If you think you will lose, you've lost. For out in the world you find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can even win a prize. Life's battles don't always go to the stronger or the faster man, but sooner or later the man who wins is the fellow who thinks he can. Y tenemos acá de dónde salió el poema. Adapted from All Poetry Poem, Thinking by Walter D. Wintle. Si se fijaron, algunas palabras suenan muy similares. If you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you think. Tenemos esta, si tú piensas, ¿cierto? Tenemos esta frase que se repite una y otra vez. Ahí hay otros elementos del poema que vamos a ver mucho más adelante. Por ahora solo quiero que se enfoquen en los elementos más importantes o los elementos principales. Por ejemplo, the stanza, stanza 1, stanza 2, the verses, the title, and the author. ¿Ok? Here we go. ¿De qué creen que se trata el poema? Pueden dejar sus comentarios abajo en los comentarios del video y también decirme si les gusta el poema o no. How to write a poem. Ahora, ¿cómo van a escribir ustedes su poema? Tenemos algunos pasos que quiero que sigan. Some steps I want you to follow. First, think about a topic. Topic es un tema. En este caso, el topic de esto tiene que ver, si se fijan acá con la foto, les da una pista, ¿cierto? Tiene que ver con los desafíos, ¿cierto? Con un poco, con el deporte quizá. Ustedes pueden decirme de qué creen que se trata este poema. Primero piensen en un tema. ¿Qué es lo que quiero transmitir? What is it what I want to say? Is it a poem about love? Is it a poem about trust, friendship? Is it a poem about hobbies? Is it a poem about the weather? The weather, el clima. ¿De qué se trata? ¿Cuál va a ser su tema? Luego, then, decide how many verses and stanzas. How many? ¿Cuántos? How many stanzas? This poem has 2 stanzas. How many stanzas does your poem have? ¿Cuántas stanzas va a tener su poema? En este caso tiene 2. How many verses? In this case, you have 3, 6, 7, 8. 8 verses. 8 verses per stanza. En este caso tienen 8 versos por stanza. ¿Ok? ¿Cuántos va a tener su poema? 2, 4, 8, 20? Let me know. ¿Y cuántas stanzas? 1 stanza, 2 stanzas, 4 stanzas. A lo mejor pueden hacer una stanza más corta de 4 verses y pueden hacer más stanzas. En este caso podrían hacer a lo mejor 3 stanzas instead of 2. Y así, ¿cuántos versos, cuántas stanzas va a tener su poema? Then write a draft. Draft es un borrador. Van a escribir un borrador, ¿ya? Para ver más o menos, experimentar con el lenguaje, saber cómo está quedando, si puedo expresar mi idea claramente, en fin.
Luego van a use your dictionary to check spelling. Usar su diccionario para chequear que esté todo bien escrito. Is it T-H-I-N-K or T-H-I-N-G? Which one is the correct? Van a ver cuál es la correcta forma de escribir todas las palabras que tienen ahí en su borrador. Y luego, then, write a final version and choose a title. Tienen que escribir una versión final y escoger un título. El título lo van a escoger al final, ¿ya? Para saber qué engloba el significado de este poema en ese título, ¿ok? So remember, first, think about the topic. Second, decide how many verses and stanzas. Third, write a draft. Fourth, use your dictionary to check spelling. And fifth, write a final version and choose a title. Then, the final step is send your poem. Van a mandarme su poema al correo de consultas o a través de Classroom para yo poder tener el poema y poder ponerle una evaluación. En este caso va a ser una evaluación acumulativa, pero es importante que la puedan realizar y yo se las puedo corregir para saber cómo van y a lo mejor si a alguno le gusta escribir poemas, ¿ok? Finally, questions for you. Finalmente tenemos algunas preguntas para ustedes. Aparte de desarrollar las preguntas que tienen acá en la página 15 de su libro, 15 of your book for this lesson, you have to answer these questions in your notebook. Van a escribir estas preguntas, question and answer, in your notebook para responderlas. Recuerden escribir pregunta y respuesta. What is a poem? What is a stanza? What is a verb? What are the steps to write a poem? ¿Qué es un poema? ¿Qué es una stanza? ¿Qué es un verse? ¿Y cuáles son los pasos para escribir un poema? Okay? So, very well done. Thank you very much and see you next time.